Hola amigos, ¿qué tal? Soy Giovanni Villamizar y esto es Sin Anestesia. Hoy hablaremos sobre la grave situación que está viviendo el Ecuador luego de las medidas económicas anunciadas este martes por el presidente de ese país, Lenín Moreno, vía decreto ejecutivo 833, las cuales incluyen la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís, las más usadas en Ecuador, además del diésel, y el recorte de las vacaciones de 30 a 15 días para los trabajadores. La ola de protestas, paros y saqueos se extendió por todo el país, lo cual llevó al presidente a decretar el estado de excepción por 60 días. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se dirigió al país el martes de esta semana para anunciar la entrada en vigencia del decreto que elimina los subsidios y eleva el precio de los combustibles. A ustedes que las medidas están completamente en firme. No existe posibilidad de cambiar principalmente aquellas relacionadas con un subsidio perverso que estaba causando demasiado daño al país, que distorsionaba la economía, pero que sobre todo, además, permitía que ingentes recursos del erario nacional vayan a manos de quien no correspondía. Hemos ido por varias formas a pedirle al gobierno que no incremente el combustible, porque esto, ¿qué es lo que trae? Trae cola para que todo suba. El diésel es el motor que mueve a todo el pueblo ecuatoriano. Inmediatamente, los trabajadores del volante agrupados en la Federación de Transportistas de Ecuador, que preside Carlos Alberto Macías, se levantaron en protestas y auparon al resto de los sectores a hacerlo, lo cual devino en masivas manifestaciones de rechazo a las medidas, pero también en disturbios y saqueos. Sí. Ante lo grave que se tornó la situación, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, así como el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, salieron al paso para defender el uso de las medidas y pedir calma y comprensión al pueblo ecuatoriano. Quienes hacen transporte urbano tengan este análisis con los respectivos municipios y por eso, para prever una posible modificación en esos precios, es precisamente que el gobierno ha adoptado ya la medida de un incremento de $15 para proteger a las personas que reciben los bonos y que se encuentran en situación de pobreza. El presidente Lenín Moreno anunció que las grandes empresas pagarán una contribución especial durante 3 años, que se destinará a educación, salud y seguridad. Hasta este viernes se contabilizan unas 350 personas detenidas, relacionadas con los eventos violentos y vandálicos, ocurridos en Guayaquil y Quito. El balance que se tiene, según la ministra del Interior, registra 159 detenciones en Guayaquil, mientras que en Quito se contabiliza 118 ciudadanos y en otras provincias fronterizas 54. En varios puntos del país hubo heridos y asfixiados por las bombas lacrimógenas. Los disturbios incluyeron el bloqueo de carreteras y calles por medio de piedras y neumáticos en llamas. El detonante fue el acuerdo logrado por el gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial por un monto de $10.200 millones que los transportistas, en su mayoría llamados correístas o afectos al expresidente Rafael Correa Delgado, señalan como la hipoteca de los recursos del país. El gobierno se defiende y asegura que durante años los transportistas se han favorecido hasta enriquecerse con los subsidios que el Estado ecuatoriano ha proporcionado a estos. La grave situación en Ecuador está en pleno desarrollo y dependiendo de si se extiende o merma la grave situación en Ecuador, el estado de excepción cesaría y con él podría volver la calma al país. Lenín Moreno también anunció un proyecto de reformas laborales y tributarias con el propósito de flexibilizar la contratación de personal y dinamizar una alicaída economía, que tiene un alto endeudamiento y un déficit anual de unos $10.000 millones, en su mayor parte heredado del gobierno de su antecesor Rafael Correa. Hasta ahora, Ecuador destinaba $1.300 millones anuales para subsidiar el precio de la gasolina y el diésel. Las medidas, según el mandatario,
permitirán sumar a 300.000 familias la entrega de los distintos bonos del Estado y llegar a 1,3 millones de familias beneficiadas. Vía telefónica, la periodista ecuatoriana Viviana Ati nos comentó los acontecimientos vividos en la ciudad de Quito y las impresiones dadas por el alcalde Jorge Yunda sobre las pérdidas registradas por el paro de transporte. Las protestas, las manifestaciones se han suscitado en todo el Ecuador, especialmente en las ciudades de Quito y Guayaquil. En Quito, Ecuador, el alcalde Jorge Yunda dio a conocer que el paro deja para la capital al menos 290 millones de pérdidas, es decir, 110 millones pertenecerían a pérdidas que afectaron el comercio y la producción, y los otros 180 millones se debería al impedimento para exportar desde el aeropuerto Mariscal Sucre. De todas maneras, el gobierno ecuatoriano sigue intentando que la calma retome al país, cosa que no se ha dado todavía y no se avisora ninguna calma, pese a que tanto la ciudadanía así como el gobierno, ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer. El paro de transporte que paralizó Ecuador fue levantado el pasado viernes en la noche, luego de una reunión de los representantes del gremio de transportistas efectuada en un hotel de la ciudad de Quito. Los transportistas aclararon que no han tenido contacto con el gobierno, sin embargo, decidieron levantar el paro de actividades, aunque dijeron que salvan su responsabilidad de lo que pueda pasar de ahora en adelante. Hoy día, de nuestra parte, se termina la medida de hecho. Solicitamos responsablemente al gobierno nacional la garantía para que la operación frente a lo que ya tenemos aquí en el Ecuador se pueda dar con la mayor tranquilidad en todo el territorio nacional. Hasta tanto, el gobierno no dé una respuesta sobre el aumento del precio de los combustibles y el aumento del precio de los pasajes. También exigen la liberación de los transportistas detenidos. El gobierno, que preside Lenín Moreno, respondió aumentando $15 los bonos sociales que reciben unas 300.000 familias ecuatorianas, especialmente el de desarrollo humano. A quienes recién están dentro del sistema de protección integral, es decir, estamos hablando del bono de desarrollo humano con componente variable, la pensión Mis Mejores Años, la pensión para adultos mayores, el bono Joaquín Gallegos Lara, pensión Toda una Vida, pensión para personas con discapacidad. Esto es aproximadamente 1 millón de personas. Adicionalmente, a 300.000 más que se encuentran en condición de pobreza, se entregará ese pago adicional de $15 como un incentivo adicional, una ayuda adicional para los gastos que deban realizar. El viacrucis vivido por los ecuatorianos desde el jueves a las 0 horas se sintió en varias regiones del país, desde Quito y Guayaquil hasta las provincias de la Sierra. El paro de transporte cesó, pero lo que no se paralizó fue el caudal de protestas que aún siguen conmocionando Ecuador. En Imbabura, comunidades indígenas retuvieron a 10 policías que realizaban labores de patrullaje y les advirtieron que no permitirían que reprimieran las manifestaciones. Los obligaron a caminar con ellos y a gritar consignas contra el gobierno. En La Catunga, Cotopaxi, cientos de manifestantes se armaron con piedras y palos y arremetieron contra la propiedad privada, exigiendo la liberación de 20 indígenas detenidos durante las protestas de esta semana. El gobernador de esa provincia, Jorge Miño, los escuchó y prometió llegar a un acuerdo. Pero que quede claro que ayer se rompieron semáforos, se rompieron señalética, se quemó un tacho. Entonces, a eso tenemos que conversar. También el sector indígena de Tungurahua se sumó a las protestas con la quema de llantas y manifestaciones multitudinarias en rechazo a las medidas anunciadas por el gobierno ecuatoriano. Nosotros seremos el portavoz directo para el gobierno nacional. Muchas gracias. Todo apunta a que las protestas en Ecuador continuarán por tiempo indefinido, lo que indica que este es solo el comienzo de un estallido que comenzó el jueves 3 de octubre. Mientras tanto, Ecuador pierde la extravagante suma de $300 millones diarios por la ola de manifestaciones y cierre de vías en la capital y las provincias del interior del país. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter e Instagram. Dale like y déjanos tus comentarios. Soy Giovanni Villamizar y esto fue Sin Anestesia.